Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 10 versículos 34 al capítulo 11 versículo 1. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulos míos, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy, y aquí se cierra el segundo discurso de Jesús en el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 8 hasta el final de este capítulo 10, Jesús lo enfoca en sus discípulos, en la formación de sus discípulos, y aquí nos da otras condiciones para el discipulado que a primeras nos deja muy desconcertados, porque Jesús habla de no traer la paz, ¿no? Y casi mucho de lo que decimos en torno a Jesús es todo lo contrario. Lo llamamos el príncipe de la paz. Hablamos de él, de que coexistir en comunión con Dios y con el Hijo y el Espíritu Santo es vivir en la paz, vivir en armonía, vivir en cierta forma pues un ambiente que promueve la vida, que promueve la paz, que promueve la armonía. Y aquí estas palabras nos desconciertan porque Jesús nos dice que no ha venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Y cómo hemos de entender estas palabras, no? Bueno, para Jesús está bien claro que el identificarse con el reino de Dios, que implica identificarse con la verdad, identificarse con los valores del reino, que es el amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios, que esto provocará fricción, provocará reacciones en el mundo que tiene otros valores, y también en la gente en torno a nosotros que quizás tenga diferentes valores que el reino. Y esto no nos debe de sorprender a nosotros hoy en día, ¿no? Así que Jesús tenía bien claro que el identificarse con él como el promotor del reino que Dios está inaugurando en él y por medio de él tendrá consecuencias. No solamente en el ambiente, no solamente en la sociedad, sino también entre la familia de aquellos que se dejan atraer por el Padre a Cristo. Y esto fue la situación de muchos individuos en el principio del cristianismo que abrazaron la fe cristiana, pues fueron perseguidos no solamente dentro de su comunidad judía, porque las primeras 2 generaciones cristianas en su mayoría eran
judíos cristianos, y esto creó situaciones de división dentro de la comunidad judía como también dentro de las familias de individuos que abrazaban la fe cristiana. Así que Jesús nuevamente no les dice nada nuevo porque es algo que él mismo vivió. Tenemos en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, de que Jesús en su propia familia tampoco fue entendido, de que en el principio aún su propia familia pensaba que estaba loco. Leamos, por ejemplo, el capítulo 3 en Marcos, versículo 21, donde la familia va en busca de Jesús porque piensan que se ha vuelto loco, ¿no? Y se lo quieren llevar a casa porque no quiere que se metan en problemas con las autoridades. Y al meterse a Jesús en dificultad o problemas con las autoridades, pues los va a comprometer a ellos. Y por eso van en busca de él, porque piensan que está loco, ¿no? Así que Jesús mismo vivió ese rechazo dentro de la familia. También tenemos la escena cuando Jesús va a la sinagoga en Nazaret, donde su propia gente que lo vieron crecer en su pueblo, pues también lo rechaza. Y Jesús nos dice el Evangelio que no pudo hacer gran cosa ahí porque la gente no tenía fe. Simplemente pensaban que lo conocían porque creció entre ellos, pero no conocían el espíritu de su relación con Dios Padre, ¿no? Así que todo lo que Jesús les comparte a sus discípulos también parte de su propia experiencia, tanto dentro de su familia como de su comunidad, ¿no? Y nosotros que leemos este evangelio, ¿qué hemos de esperar, no? Que el identificarnos con Jesús es identificarnos con Dios Padre, y identificarnos con Dios Padre es identificarnos con la verdad, con el amor, con la compasión, con la misericordia, con la justicia de Dios. Y es obvio que esto provocará reacciones contrarias y fricción en el mundo donde nos movemos. Entonces, ¿cómo hemos de entender estas palabras de Jesús? Cuando dice, no he venido a traer la paz, sino la guerra, he venido a enfrentar al hijo con su padre y la hija con su madre. Todos somos partes de una familia de origen. Y muchas veces la fidelidad dentro de la familia de origen está basada en la fidelidad a la sangre, o sea, a la familia. Y muchas veces no es el amor lo que es el fundamento de esa fidelidad a la familia o a los papás, a los abuelos. Es simplemente el respeto porque somos parte de una misma familia, de un mismo clan, ¿no? O de una misma población. Y a veces la familia tiende a verse hacia adentro y querer crear un círculo muy cerrado dentro de la familia, ¿no? Y cuando un hijo, una hija o alguno dentro de la familia pues ve las cosas diferentes, en este caso desde el punto de vista del reino de Dios, pues va a tener consecuencias en cómo será visto, en cómo será aceptado o rechazado dentro de la familia, porque su visión tanto de la vida y de lo que es la vida, el significado de la vida, pues es un contraste, es un choque con el resto de las familias, ¿no? Ahora, ¿Jesús está promoviendo la fricción entre la familia de origen? No. Lo que Jesús está haciendo es crear una base mucho más sólida, mucho más profunda que simplemente la lealtad familiar fundada en el respeto. A lo que Jesús nos llama, si es que nos dejamos atraer por esta visión del reino, es a que nuestra relación tanto con mi familia de origen como con el resto de los hermanos y hermanas en la fe esté fundada en el amor y no simplemente en la sangre, no simplemente en el respeto, porque a veces la sangre y el respeto familiar que busca ver hacia adentro, a veces también promueve muchas injusticias, mucha opresión, ¿no? Y a veces oculta muchas cosas que van no solamente destruyendo el espíritu de la familia, cuando esos secretos son destructivos, cuando esos secretos pues están contrarios a la verdad, al amor, a la compasión, a la misericordia, a la justicia de Dios. Así que el fundamento que Jesús nos da es un fundamento mucho más sólido, mucho más profundo que simplemente la sangre. Lo que Jesús nos da como fundamento es el amor, la verdad, la compasión, la honestidad y la justicia de Dios, ¿no?
Así que Jesús no busca dividir familias, sino busca cimentarlas en algo más sólido, más profundo, que es el amor a Dios, que Dios tiene que ser el centro en torno al cual nuestras vidas giren. Y si en una familia, si en mi familia de origen el centro es otro que no es Dios, entonces ahí ya puede uno esperar conflictos, fricciones, problemas, ¿no? Si la fidelidad o la frialdad de la familia, el respeto, no está basado en el amor a Dios, que después nos lleva a buscar el bien del prójimo, el bien de mis padres, el bien de mis hermanos. Si entonces simplemente es el respeto porque somos de la misma sangre, entonces ahí ya hay un conflicto. Para Jesús, el centro de nuestras vidas, como el centro de toda familia, tiene que ser Dios. Y cuando el centro es Dios, entonces nos forza y nos tiene que forzar a confrontar cuando dentro de la familia, cuando dentro de este círculo cerrado, pues hay injusticia, hay opresión, cuando hay deshonestidad, cuando son otros valores diferentes a los valores del reino que se fomentan. Y cuando es un círculo cerrado que simplemente ve hacia adentro, pues a aquellos que dentro de esa familia son llamados por Dios, pues los va a poner en dificultades con su familia. Jesús nos enseña de que el tener a Dios como centro no es fomentar un círculo cerrado en sí mismo, sino todo lo contrario, un círculo que se abre hacia el mundo, para que el círculo de familia ya no sea simplemente la sangre, la carne, sino el amor. Por eso, para Jesús, sus hermanos, sus hermanas, su padre, su madre, no simplemente son los de su sangre, sino son todos aquellos que se dejan atraer por Dios a esta visión del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando, está promoviendo. Y cuando fundamos nuestras vidas en los valores del reino, entonces nuestras relaciones tanto con nuestra familia de origen como con el resto del mundo están fundadas en algo más sólido, que es el amor, que es la compasión, la justicia de Dios. Así que Jesús no está destruyendo la familia de origen, nos llama a fundarla, a construirla sobre algo más sólido, más allá de la sangre, más allá de los intereses cerrados de una familia, sino que sean los valores del reino que nos abra hacia el mundo. Por eso la iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe como instrumento, como sacramento del reino de Dios. Y una iglesia que se enfoca solamente hacia adentro, hacia sí misma, pues es una iglesia que ha perdido su misión, la misión por cual Cristo la ha fundado. Y también igualmente una familia que simplemente se enfoca hacia adentro, buscando solamente sus propios intereses y no como una célula que busque promover el reino, o sea, que se proyecte hacia afuera para que otros también lleguen a conocer a Dios y al conocerlo, amarlo y al amarlo, servirlo, ¿no? Que es nuestra vocación por excelencia. Continúa Jesús diciendo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Para Jesús, tomar nuestra cruz es identificarnos con nuestro propio llamado, el llamado a ser ciudadanos de este reino, el llamado al amor, el llamado a la compasión, misericordia y la justicia de Dios, de que esto sea el centro en torno al cual gire nuestras vidas. No es un rechazo de la familia, todo lo contrario, es un fortalecer la familia con lazos más allá de la sangre, más allá de las relaciones filiales, ya sea de la familia o de un clan, ¿no? O de una etnicidad que a veces pueden ser muy cerradas. El que salve su vida la perderá, dice Jesús, y el que la pierda por mí la salvará. Nuevamente aquí Jesús nos quiere dar a entender que el identificarnos con Él, con el reino, con la visión que Él promueve del reino, entonces nos
ayudará a crear un nuevo centro en torno al cual gire nuestras vidas. Y sí, a primeras parecen palabras muy fuertes que desconcertarán a muchos que piensan que Jesús está destruyendo la familia. No, la está refundando en una base mucho más sólida, más allá de la sangre, más allá de la carne, más allá de los intereses filiales o étnicos, fundadas en el amor, en la compasión, la misericordia y justicia de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.